Saludo para todos y todas. En este momento voy a grabar este video y vamos a ver las formas en que se puede escribir un complejo. Un complejo es un par ordenado y se nombra por la letra Z, y ese complejo se escribe de la forma A, B, que es un par ordenado de números reales. Entonces el A, que es la abscisa, que es lo que va en el eje X, se llama componente real del complejo, y la ordenada se llama componente imaginaria del complejo Z. Entonces el complejo lo graficamos en el plano cartesiano, eje X, eje Y. Lo voy a dibujar acá. Se puede dibujar en cualquier cuadrante. Lo voy a dibujar acá, componente real en la X y componente imaginaria en el eje Y. Entonces este punto de acá es punto que se llamaría el complejo AB. ¿Listo? Y si nosotros también podemos graficarla desde el origen, la podemos llamar como vector. La podemos, en algunas ocasiones podemos escribir el complejo como punto o como vector. ¿Esto qué es? Desde el origen hasta acá vendría a ser, lo podríamos llamar el módulo del complejo. El módulo del complejo lo podemos nombrar como R, radio. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, y la vamos a llevar pues a las funciones trigonométricas o polar. Entonces aquí podemos trazar una circunferencia de radio R. Entonces ese complejo el módulo del complejo es igual a la raíz cuadrada del cuadrado del componente real más el cuadrado del componente imaginario. Este sería el módulo, que sería esa longitud. Bueno, entonces ahorita la tangente del ángulo teta, si tenemos este componente, tenemos dos argumentos. Ese complejo tiene dos argumentos, que es este teta y este alfa, que se llamarían grados de inclinación del complejo. Entonces este tangente de teta sería igual al lado adyacente, que sería ¿qué? Sería B sobre el lado opuesto, que sería A, que sería ordenada sobre abscisa, o sea, ordenada sobre abscisa, ordenada y abscisa. Con esto podemos sacar el grado de inclinación, igualmente con alfa. Si tiene esa particularidad, es negativo y va en sentido del reloj, y si es positivo va en sentido contrario al reloj. Bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a hacer la suma entre dos complejos, AB más CD. Entonces la suma se sumaría parte real más parte real, coma, parte imaginaria más parte imaginaria. Ahora vamos a hacer esto si lo comparte entre los vectores. ¿Por qué? Un complejo no vendría a ser un vector, porque se diferencia de que un vector tiene producto escalar, que es un número, o producto punto, o tiene el producto cruz, que es un vector que entre dos vectores que van en el mismo plano, si yo hago el producto cruz entre ellos, me va a dar un vector perpendicular a esos dos vectores. Bueno, entonces
La diferencia entre ellos se da acá en el producto. Si yo tengo estos dos complejos y hago el producto, me va a dar lo siguiente. Primera por primera menos segunda por segunda, coma. Ahora ahí, primera por segunda más segunda por primera. Acá nos saldría, acá es la diferencia entre los productos. Que ahí lo que no se puede llamar que un complejo es un vector. Listo, esa es la diferencia. Bueno, ahora yo voy a tener dos particularidades. Voy a tener este vector, este complejo, perdón, el complejo A, 0 más el vector B, 0. Vamos a ver estos dos complejos que no se diferencian del eje Y, o sea, sería A, 0 o B, 0 o sentido contrario hacia este lado, o sea, no se salen del eje Y. Entonces sumamos partes reales y nos quedaría de esta forma. Entonces nos quedaría que A, 0 más B, 0 es igual a más B, 0, 0. Entonces esto nos daría A más B, 0. Ahora vamos a hacer el producto entre esos dos complejos. El producto entre estos dos complejos y nos quedaría de esta forma. Nos quedaría primera por primera, entonces sería A por B. Ahora menos segunda por segunda, entonces 0 por 0, 0, coma, y ahora nos quedaría primera por segunda, entonces nos quedaría A por 0, 0, más, y acá BC, que sería segunda por primera, entonces nos quedaría 0 por B, 0. Y esto nos quedaría el complejo A, B, 0. Entonces, ¿qué podemos mirar acá? ¿Qué particularidad podemos ver acá? Que esto nos dio A más B, 0 y este me dio A por B, 0. Mire el producto y la suma. ¿Qué podemos decir acá? Que esto no hubiese sido necesario que hubiésemos escribido A, 0 y B, 0. Hubiésemos escribido acá A y acá B, que nos daría igual a A más B, que pudiese ser igual a A más B. ¿Qué pasa acá con este? En el producto nos da AB, es como si este hubiese sido una A y este hubiese sido B. A por B me daría AB, o sea que esto me quiere decir que no hubiese sido la necesidad de poner el complejo con la ordenada en 0, el imaginario 0. 0, entonces nos da esta misma situación. Entonces, ¿qué podemos mirar ahí? ¿Qué podemos concluir? Que tanto en la suma como en el producto comparten esta forma. Que A, 0 lo puedo escribir como A. Esto lo puedo escribir así. A, 0 lo puedo escribir A. B, 0 lo puedo escribir como B. Entonces, de esta forma vamos a definir este complejo. Listo. Ahora vamos a hacer una definición. Porque el número complejo tiene una unidad imaginaria que es I raíz cuadrada de menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, por definición, voy a poner que I es igual a 0,1 por definición. Entonces ese complejo
queda graficado de esta forma, en x0 y en y1. Entonces nos quedaría que este complejo sería así, el imaginario, que esto sería la unidad, pero por definición sabemos que un complejo es un par ordenado de números reales. Y esta definición la vamos a copiar por acá, a, A,0 la vamos a escribir siempre con A, que ya fui muy específico allí. Y voy a hacer lo siguiente: si yo cojo y pongo y, o sea, si este es y, entonces ese y lo puedo escribir como y,0 por este y, que es que 0,1. Vamos a hacer ese producto entre complejos para ver qué nos sale allí. Es y va a ser igual, entonces hacemos esta definición. Entonces, primera por primera, y por 0 me daría 0. Menos, entonces acá, segunda por segunda, entonces 0 por 1, 0, coma. Acá nos quedaría primera por segunda, entonces primera por segunda, entonces y por 1, y, más. Ahora b por c nos quedaría segunda por primera, de 0 por 0, 0. Entonces esto nos quedó 0, y. Entonces 0 menos 0, 0, y y más 0, y. O sea que el y nos quedó que y es igual a 0, y. O sea que genéricamente podemos decir que si sumamos el complejo A,0 más 0, b, este A,0 sabemos que lo podemos escribir como A, más, y este 0, y lo podemos escribir y, o sea, este y puede ser cualquier letra porque es muda, entonces aquí sería bi. O sea que esa sería la forma binomial en que se puede escribir un complejo. Entonces sabemos que esto nos daría A más 0, A, y 0 más B me daría B, donde esto es igual a la forma binomial A más BI. Así podríamos escribir el complejo. Ahora vamos a mirar más formas. Vamos a hacer esta definición de que si es válido de que y vale raíz de menos 1. Por esta definición, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuánto es i por i? Esto es i cuadrado. Listo. Entonces nos quedaría que 0,1 lo voy a multiplicar por 0,1. Y esto va a ser igual, aplicamos la definición del producto. Entonces me quedaría primera por primera, 0 por 0, 0 menos, entonces segunda por segunda, 1 por 1, 1, coma. Esa sería la parte real. La parte imaginaria, A por B, es primera por segunda, entonces 0 por 1, 0, más. Ahora vamos a hacer la otra partecita que nos quedaría B por C, sería segunda por primera, 1 por 0, 0. Entonces esto nos quedaría 0 menos 1 me da menos 1, 0 más 0 me da 0. Y esto nos daría igual a que, por esta definición, podemos decir que esto es igual a menos 1. Entonces ese i cuadrado es menos 1. Aquí podemos mirarlo por la definición, que este
punto menos 1,0 es igual a menos 1, que sería i cuadrado. O sea que i cuadrado es igual a menos 1, raíz cuadrada a ambos lados, y es igual a raíz de menos 1, que es la unidad imaginaria. Bueno, entonces vamos a hacer